conceptos básicos, más que todo básicos, son conceptos fundamentales que no son nada complicados, que debo considerar aquí para el tema de dimensiones, ¿ya? A ver, cuando hablamos de dimensiones, el tema se llama, bueno, no me lo dice, análisis dimensional. O sea, ¿qué hacemos aquí? Vamos a analizar dimensiones. Pero, ¿qué se entiende por la palabra dimensión, muchachos? La palabra dimensión se entiende como el conjunto de unidades de medición de una cierta magnitud física. Por ejemplo, mira, si ponemos por aquí un ejemplo particular, digamos la magnitud física masa. ¿Qué sabe de la masa? Que la puedes encontrar, por ejemplo, medida, por ejemplo, en kilogramos, la puedo encontrar medida en gramos, la puedo encontrar medida en libras, en toneladas, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Este conjunto que ves aquí, todo este grupo de unidades que ves aquí, estos son pues lo que se llama aquí pues una cierta dimensión. Entonces la dimensión que es todo ese conjunto, todo ese grupo de unidades de medida que corresponden pues a una magnitud física en particular. Por ejemplo, la masa la encontramos en kilogramos, en gramos, en libras, toneladas, onzas, etcétera. Entonces, ese conjunto de unidad de medición de aquella magnitud es lo que aquí se le conoce como una dimensión. Al igual, por ejemplo, con el tiempo, que sabemos, por ejemplo, con el tiempo, que en el caso del tiempo lo puedes encontrar, por ejemplo, medido también, por ejemplo, el tiempo lo podemos encontrar en horas, lo podemos encontrar en minutos, en segundos, en días, etcétera. Igual aquí estamos encontrando pues un grupo o un conjunto de unidad de medición que corresponden pues a esta magnitud física llamada tiempo. Entonces, aquí el tema se va a concentrar o se va a centrar específicamente en qué, en analizar este conjunto de unidades de una cierta magnitud física en particular. Entonces aquí el tema no involucra cantidades, solo lo que aquí involucra el tema en sí es unidad de medida de las distintas magnitudes físicas. Entonces eso es lo que debes entender aquí, que el tema de dimensión solo se refiere a qué, a unidad de medición, más no a la cantidad. Aquí las cantidades no nos interesan, solo lo que nos interesa aquí es su respectiva unidad de medición. Entonces, eso es el tema en sí. Nada más, solo vamos a concentrarnos en este caso, entender las unidades de medida. Pero aquí hay una cierta simbología. ¿Cuál es la notación? A ver, por aquí notamos entonces algo breve. La simbología es la siguiente. Cuando tú veas algo escrito entre corchetes, por ejemplo, aquí digo la letra entre corchetes, esto cómo es que se va a leer. Esto se va a leer así, ve. Esto se va a leer dimensión, ¿ya? Esto se va a leer dimensión de quién, dimensión de lo que se encuentra dentro. ¿Qué se encuentra dentro aquí? Se encuentra una letra A que me representa cualquier magnitud física. Entonces aquí, ¿cómo lo voy a entender? Esto se va a leer dimensión de quién, de la magnitud. Dimensión de la magnitud, aquí lo notamos, magnitud física, que hemos llamado en este caso de forma general una letra A, donde esta, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, una velocidad, puede ser un tiempo, una energía, una masa, una longitud, una presión, una temperatura, cualquier magnitud física me representa de forma genérica, en este caso, la letra A. Entonces, esta es la simbología. Siempre que veas en un problema de física algo escrito entre corchetes, ¿qué estamos hablando ahí? De dimensión. ¿Y qué fue dimensión nuevamente? Fue hablar de qué? De unidad de medida, unidad de medición. Entonces, eso es, digamos, la esencia del tema. Ahora, ¿qué más hacemos aquí en dimensiones? Bueno, una razón principal de esto es que te permite relacionar una magnitud con otras más. Entonces, por aquí notamos, el objetivo del tema es, un objetivo principal por aquí es que nos permite relacionar. ¿Sirve para qué? Sirve pues para relacionar. Sirve para relacionar qué cosa? Para relacionar las diferentes o las distintas. Sirve para relacionar las distintas, aquí notamos, las distintas magnitudes, para relacionar las distintas magnitudes físicas. Entonces, tengo ahí un primer objetivo. El tema es que nos permite relacionar las diferentes magnitudes físicas que encontramos pues en la naturaleza. Otro objetivo principal de esto es que te permite verificar si alguna ecuación empírica es realmente correcta o verdadera. Entonces por aquí mi segundo objetivo es
que permite verificar por aquí. Entonces mi segundo objetivo es que nos permite verificar la o las ecuaciones, permite verificar las o las ecuaciones empíricas. Entonces, mi segundo objetivo es que nos permite verificar la veracidad o falsedad de alguna ecuación, en este caso de las ecuaciones empíricas. ¿Y qué se entiende por alguna ecuación empírica? Bueno, pues una ecuación empírica se entiende pues como aquella ecuación que se propone de forma experimental. Por ejemplo, cuando tú haces una observación de cualquier fenómeno en particular, siempre estamos buscando relacionar cómo es que se relacionan entre sí aquellas magnitudes, y cuando ya saco la relación, saco una ecuación y luego mediante pues este razonamiento vamos a demostrar si la ecuación que hemos obtenido es una ecuación empírica correcta. Entonces ese es mi segundo objetivo, que te permita pues verificar si la ecuación que tú has propuesto de forma empírica, o sea, de forma experimental, es realmente una ecuación correcta, al menos en cuanto a qué, en cuanto a dimensiones, en cuanto a unidad. A ver, un ejemplo sencillo por aquí. Cuando hablamos de relacionar y a la vez verificar la ecuación empírica, se refiere a esto. Mira, imaginemos por aquí un caso específico y por aquí imaginamos por aquí el vuelo de una cometa. Ya una cometa de juguete por aquí. Imaginemos que esta cometa de juguete, para que se pueda volar, para que se pueda elevar tranquilamente, necesita pues que esté en medio de una zona con mucho viento. Y que sabes que si hay viento, pues la cometa pues obviamente empieza a elevarse y en el cable que la sujeta empieza a generar una tensión, una cierta, una cierta fuerza. Entonces aquí vamos relacionando las variables que estén aquí involucradas en el vuelo de este caso particular, en el vuelo de esta cometa. En este caso, pues, ¿qué puedo afirmar aquí? Que para que esta cometa vuele, debe encontrarse al menos en una zona en la cual exista un viento que tenga la suficiente velocidad para que la cometa se mantenga a flote. Entonces, por aquí, una variable es la velocidad del viento, llámale por aquí una variable v. Mi otra variable importante que también en este caso influye bastante en el vuelo de la cometa, ¿cuál vendría a ser? El área de la cometa. Cuanto más área tiene, le permite pues que flote o se mantenga mayor tiempo flotando en el área. Entonces por aquí mi otra variable importante es el área. Otra variable importante, ¿cuál podría ser? El peso. Si es muy pesada la cometa, no se va a elevar. Entonces por aquí mi otra variable es la masa del sistema o el conjunto cometa. Y eso que genera pues que la cometa vuele, y en este cable que encontramos aquí una fuerza que se le llama de forma general una tensión. Entonces aquí estamos aquí de manera experimental relacionando las variables. Aquí hay una fuerza en el cable, entonces veamos cuál es la relación. Para que tú saques la relación, debes identificar las variables que son independientes de las que son dependientes. En este caso, ¿quién depende de quién? Obviamente, pues, que si la cometa vuela, en este cable hay una fuerza que va a depender de la velocidad del viento, del área y de la masa. En este caso, ¿qué estoy identificando? Que la variable fuerza es una variable que va a depender ¿de qué? Del viento, del área y la masa. Entonces por aquí afirma lo siguiente, que en estas variables la relación es la siguiente, que la fuerza que hay en ese cable va a depender pues de qué? Del viento. ¿Y cómo escribo esa dependencia? Se coloca pues de forma matemática una igualdad y una constante de proporción, llámale un K. La fuerza depende. ¿De qué depende? Dijimos, depende, digamos, del V. V que es la velocidad del viento, llámale un V, pero yo no sé si la velocidad es a la 1, al cuadrado, a la 5, no lo sé. Le pongo una potencia por el momento, una potencia, un número X. La otra variable de dependencia, ¿cuál va a ser? Digamos el área, la variable área de la cometa. Como tampoco sé cuál es la dependencia en sí, le coloco otra potencia, un numerito por aquí, un numerito Y. Y la otra variable en este caso que hemos considerado, ¿cuál es? La masa. La masa, la otra variable. Como tampoco sé cuál es la dependencia, le colocas por aquí pues una variable, una potencia pues, una potencia Z. Y esto que acaba de plantear, ¿qué fue? Esto es pues la ecuación empírica que hemos planteado, en la cual que digo pues que en este caso la fuerza en el cable de la cometa
va a depender de qué, de la velocidad del viento, va a depender de mi área de la cometa y la masa de la cometa. Y esta ecuación que ves aquí es una ecuación empírica, claro que sí, porque se ha propuesto de forma experimental mediante la observación del fenómeno, en este caso, ¿qué fenómeno es? El vuelo de una cometa. Esa es la forma de cómo tú planteas una ecuación empírica. ¿Y cómo la verificas? Para que tú la verificas si la ecuación que has propuesto al menos es correcta en dimensiones, si le aplica pues análisis dimensional. Aquí estamos ya aplicando el objetivo que ves aquí, pues verificar las ecuaciones empíricas, y la otra objetivo, ¿cuál fue? Relacionar. ¿Qué estamos relacionando? Relacionando una variable con la demás. Aquí está en este ejemplo los dos objetivos del tema. Uno que es que podamos relacionar las magnitudes, y el otro es que podamos verificar si la ecuación que se propone es una ecuación realmente correcta en cuanto a dimensión, o sea, en cuanto a unidad de medida de la respectiva ecuación. Entonces, esos son los dos, digamos, objetivos principales que se tienen en cuenta, pues, en ese tema. Muy bien, dicho esto, pues, como ya sé cuál es la simbología, ya sé cuáles son los objetivos principales, ahora vamos a pasar al siguiente punto, lo que es la clasificación. ¿De quién? Aquí mencionamos magnitud física. Entonces, por aquí veamos cuál es la clasificación de estas llamadas magnitudes físicas. Entonces, por aquí en el punto teórico número 2, vamos definiendo por aquí la clasificación de las magnitudes físicas. Pongo entonces por aquí cómo se clasifican. Clasificación. ¿Clasificación de qué? Clasificación de las magnitudes, clasificación de las magnitudes físicas, ya, clasificación de las magnitudes físicas. Muy bien, pero obviamente antes de que tú la clasifiques, debes al menos saber qué es una magnitud física, ¿verdad? ¿Y qué es una magnitud física? Bueno, pues aquí en el ejemplo lo hemos puesto. Una magnitud física, pues, es cualquier evento o fenómeno que está presente en la naturaleza y que se puede cuantificar, que se puede medir. Por ejemplo, aquí la velocidad es una magnitud física, sí, porque se puede medir. El área también, porque se puede medir. La masa igual, porque se puede medir. La fuerza igual. Entonces, cualquier cosa o cualquier fenómeno o evento que se pueda cuantificar, que se pueda medir, es llamado en este caso magnitud física. Entonces, si ya sé el concepto básico de que es una magnitud física, ya puedo ahora clasificar. Recuerda que magnitud física es todo lo que se puede cuantificar, todo lo que se puede medir. En este caso, pues, por ejemplo, la fuerza, la velocidad, el área, la masa, temperatura, longitudes, tiempos, presión, energía, caudal, todo lo que tú puedas cuantificar que está presente en la naturaleza, se le conoce pues como magnitud física. Ahora vamos a ver cómo se clasifican, porque hay un montón. No sé cómo se clasifican. Para su clasificación hay dos criterios. El primero es según, pongo por aquí, según su origen. Según su origen. ¿Qué encontramos aquí? En este criterio encontramos dos grupitos. Por una parte encontramos por aquí, le pongo por aquí el símbolo, un asterisco. En el criterio, según su origen, encontramos pues las fundamentales y las derivadas. Pongo por aquí entonces, en el primer grupo, lo que son las llamadas magnitudes físicas fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Recordando eso que ya lo han visto ustedes, estamos recordando también cuáles son las llamadas fundamentales. Bueno, son pocas, son 7. ¿Cuáles son las 7? Bueno, son pues la que siempre se usa, la que siempre ves en química, la longitud, la masa, el tiempo, temperatura. Esas 7 son las llamadas, en este caso, magnitudes físicas fundamentales. ¿Y por qué fundamentales? Porque son las más importantes, son innatas. Ellas no se obtienen ninguna otra anterior. Entonces, son únicamente 7, pero aquí lo vamos a notar por aquí. Son 7, ¿en qué sistema? Son 7, pues, en el Sistema Internacional de Medición, y 2 auxiliares. Por aquí notamos también, son 7 fundamentales y 2 auxiliares. Aquí lo noté mal. 2 auxiliares en el sistema. ¿Qué sistema fue?
sistema internacional. Entonces, por aquí mencionamos cuáles son esas 7. A ver, hacemos un cuadro por aquí en la cual iremos mencionando cuáles son estas 7 fundamentales. Por aquí notamos entonces, colocamos 3 columnas, ya es algo que estamos recordando. 3 columnas, en una colocamos el nombre de la magnitud, en la otra colocamos la dimensión o el símbolo que usaremos y en la otra colocamos la respectiva unidad de medición, pero en este caso pues en el sistema internacional. Son 7. Colocamos aquí 7 divisiones. Para la primera, ya son 7, nos vamos recordando. La segunda, la tercera por aquí, la cuarta, 5 y sexta, y faltó para una, por aquí la agregamos. La séptima se encuentra pues por acá. Ahora sí, empezamos a completar el cuadro que ya lo han visto ustedes. Estamos recordando porque esto sí deben saberlo sí o sí. A ver, en esta primera columna vamos a colocar el nombre respectivo de la magnitud fundamental. Aquí colocamos el símbolo o la dimensión, símbolo respectivo para esa magnitud, y por acá colocamos la respectiva unidad de medición, pero en este caso solo en el sistema internacional. A ver, la primera, la primera es la llamada longitud. Tenemos por aquí la longitud. Empezamos con la primera, que es la longitud. Cuando hablamos de la magnitud longitud, el símbolo para longitud es la letra mayúscula L. ¿Ya? ¿Y en qué se mide? Una longitud se mide por sistema internacional, se mide en metros, símbolo, letra minúscula M. La siguiente, la masa. La siguiente magnitud física fundamental es la masa, cuyo símbolo es pues la letra mayúscula M, y la respectiva unidad de medición es el kilogramo, pero en este caso, ¿en qué sistema nuevamente? Sistema internacional, abreviación kg. La siguiente es el tiempo. Tiempo. Cuando hablamos del tiempo, que es también una fundamental, su símbolo o dimensión es la letra T. Y se mide en este caso el tiempo en el sistema internacional, se mide pues en segundos, se mide en segundos. La simbología o símbolo es la letra S. Ya, la siguiente es temperatura termodinámica. Solo le pongo aquí temperatura termodinámica o temperatura simplemente. Su símbolo o dimensión es la letra griega tita, y se mide pues la temperatura sistema internacional, se mide en grados Kelvin, símbolo la letra K. La siguiente es lo que es intensidad de corriente eléctrica. Yo simplemente voy a colocarle por aquí corriente eléctrica. La corriente eléctrica, cuando hablamos de una corriente eléctrica que también es una fundamental, su símbolo o dimensión es la letra mayúscula I. ¿Y en qué se mide? Se mide pues en amperio. Se mide en amperio, escribe ampere, símbolo A mayúscula en el sistema internacional. La siguiente es la luminosidad o intensidad de luz. Yo le pongo simplemente luminosidad. Cuando hablamos de luminosidad o intensidad de luz, su símbolo o dimensión, letra mayúscula J. ¿En qué se mide? Pues se mide en candelas. Candela es la unidad de la luminosidad, sistema internacional, abreviación letras CD. Y la última es pues la cantidad de materia o sustancia. Cantidad de materia o sustancia. Cuando hablamos de esta magnitud física, cantidad de materia o sustancia, el símbolo que le corresponde es la letra mayúscula N. ¿Y en qué se mide? Pues se mide en mol en el sistema internacional. ¿Te das cuenta? Son pocas, son las únicas fundamentales, son 7. Obviamente, ¿qué sistema? Sistema de medición, sistema internacional. Y aquí mencionamos también que hay 2 auxiliares. ¿Cuáles son las auxiliares? Pues son los ángulos. Pongo aquí, una de ellas es una auxiliar, es el ángulo plano. ¿Por qué se llama ángulo plano? Porque es el ángulo que se mide obviamente entre 2 rectas en el plano cartesiano, que se simboliza pues con tita. ¿Y en qué lo medimos? Se mide por sistema internacional en radian. Entonces aquí en física más adelante, cualquier ángulo en el plano lo debes medir en qué? En radian. Y el otro, la otra auxiliar es el otro ángulo, el ángulo sólido. El ángulo sólido
El ángulo sólido es el ángulo en el espacio. En 3D, símbolo, la letra griega, el omega. ¿En qué se mide? El ángulo sólido es el ángulo en el espacio en 3D. Se mide, pues, en este caso, en estéreo radián. Estéreo radián, bueno, es una unidad que muy poco se usa a nivel de academias. Es una unidad que se usa mucho ya en tema de universidad, en la parte de óptica. Entonces, aquí no lo vamos a ver mucho, lo estoy mencionando porque en forma de cultura deben conocer, porque te pueden preguntar tal vez en alguna preguntilla de examen de admisión estas auxiliares. ¿Cuáles son? El ángulo plano que se mide en radián y el ángulo sólido que se mide pues en estéreo radián. Ahí está. Entonces son las dos, en este caso las dos auxiliares en el sistema internacional. Ahí está. Entonces eso es lo que encontramos aquí en esta primera clasificación, en la primera parte, que son las magnitudes físicas fundamentales. Pero hay otro grupo, las que no están aquí. ¿Cómo se llaman? Las derivadas. Por aquí la colocas entonces nuestro siguiente grupito de esta clasificación. Por aquí encontramos entonces las llamadas, en este caso, magnitudes físicas derivadas. Por aquí notamos entonces se van a llamar magnitudes físicas derivadas. Ahí está. A ver, ¿por qué se le llama derivadas? Obviamente el nombre lo dice, porque ellas se obtienen, se resultan de la combinación de las 7 fundamentales. Entonces por aquí son llamadas derivadas porque ellas se obtienen de otras, combinando otras. ¿Y cuáles son esas otras que se combinaron? Son las 7 fundamentales que acabo de colocar ahí. Entonces, ¿qué debo considerar aquí para que tú encuentres una derivada? Bueno, pues lo principal aquí es lo siguiente, que una derivada no se puede, en este caso, no se puede hacer la operación de suma y tampoco se puede hacer la operación de, en este caso, diferencia. Entonces por aquí vamos aclarando esto. En una fórmula derivada, para que tú lo obtengas, no se puede sumar. Como aquí, no se puede hacer la operación suma. No se puede, ya por aquí notamos no se puede sumar y tampoco se puede restar. No se puede restar, en este caso son las dos restricciones que debes considerar para que obtengas una derivada. Entonces aquí no se puede sumar y tampoco se puede restar para que obtengas una derivada. O sea, ellas se obtienen mediante la combinación de producto o cociente o potenciación, pero menos la suma y la resta. ¿Cómo se entiende que la suma y la resta no se pueden efectuar aquí? Por ejemplo, mira, si yo digo 5 veces longitud más 3 veces longitud, es una ecuación dimensional. ¿Cuánto es la suma? Si yo digo la suma de 5 veces longitud más 3 longitud, la suma dimensional no es 8 longitud. En este caso, ¿cuál es la suma dimensional? Es simplemente longitud. Aquí solo es igual a longitud. ¿Por qué? Porque estoy sumando unidades. Recuerda que dimensión fue unidad, no fue cantidad. Aquí, ¿esto cómo se lee? Una cantidad que se mide, de longitud, ¿verdad? Una cantidad que se mide en metro más otra cantidad que se mide en metro. La respuesta en que la mido en metro. Es por eso que aquí la suma algebraica no se puede efectuar. Porque estamos hablando de ¿qué? De una ecuación dimensional en la cual las cantidades no son importantes. Solo la dimensión, o sea, solo la respectiva unidad. Por eso aquí, si yo digo 5 longitud más 3 longitud, dimensionalmente esa suma, ¿cuánto es? Simplemente longitud. No se te ocurra colocar 8, porque eso no es correcto. En una ecuación dimensional la suma no se puede efectuar. Igual pasa con la diferencia. Mira por aquí, si yo coloco, por ejemplo, digo por aquí 5 veces longitud menos 3 longitud, esto no es 2 longitud, es simplemente longitud, porque ya estamos afirmando que la suma y la resta no se pueden efectuar en este tipo de operaciones con dimensión. Pero el producto, mira por aquí, el producto, si yo digo 5 longitud que multiplica a un 3 longitud, ¿esto cuánto es? ¿Será 15 longitud cuadrado? No, es simplemente longitud cuadrado. ¿Por qué? Porque los números o las cantidades aquí no importan. Solo lo que importa aquí que es la respectiva unidad, la respectiva dimensión. Por lo tanto aquí, digamos en otras palabras, el número 5 lo elimino
el número te lo elimino y me queda L por L, L cuadrado. Y también el cociente, si aquí imaginamos otro caso en particular, digamos por aquí, si yo divido el 5L a la 4, por ejemplo, entre un 2L al cubo, por ejemplo, o al cuadrado, ¿eso cuánto me quedaría? Eso queda simplemente L a la cuánto, L a la 2. ¿Por qué? Igualito las cantidades numéricas, el 5 y el 2 se cancelan prácticamente porque no son tomadas en cuenta en una operación dimensional. Solo se toma en cuenta la dimensión, o sea, la unidad, no la cantidad. Entonces, aquí estamos ya viendo pues que hay ciertas restricciones en una operación dimensional, que no se puede sumar, que no se puede restar, solo se puede hacer lo demás, el producto y el cociente, pero no tomando en cuenta las cantidades numéricas, ¿ya? Entonces, según ese criterio, veamos algunos ejemplos de las derivadas. Un primer caso, voy a colocar simplemente las más comunes. Un caso muy común es, por ejemplo, la velocidad. Cuando hablamos de velocidad, la velocidad, pues, se representa normalmente con la letra V y se define matemáticamente la velocidad como el cociente de la distancia entre el tiempo t. Esa es la fórmula matemática para una velocidad. Entonces, mira, partiendo en la fórmula matemática de cualquier magnitud física derivada, tú vas a llegar a la fórmula dimensional. Aquí yo me pido que memorices el cuadro que te en tu separata. Hay un cuadro de 30 fórmulas, claro que sí. Hay 3 columnas, claro que sí. Hay una columna que, si no me equivoco, dice nombre de la magnitud. La otra es la fórmula matemática o fórmula física, y por acá una columna fórmula dimensional. Yo no te pido que te aprendas la fórmula dimensional. Lo que sí quiero que aprendas es el nombre al menos y la respectiva fórmula matemática. O sea, el nombre y la fórmula matemática de cada una. Y partiendo en ella, saco la siguiente, que es la fórmula dimensional. ¿Cómo se hace eso? Vamos a explicarlo aquí paso a paso. Mira, esta ecuación matemática la debo transformar primero a una ecuación dimensional. ¿Y cómo se transforma? Solo le agrego corchetes a cada término. Por ejemplo, aquí te queda así, ve. Al término v le pongo corchete, y ¿cómo se va a leer? Dimensión de v. Es igual al término d, le pongo corchete, y ¿cómo se va a leer? Dimensión de la distancia entre el término t, le pongo corchete, y ¿cómo se va a leer? Dimensión del tiempo t. A la ecuación, mira, te das cuenta aquí que esta ecuación original, esta ecuación matemática, la transformé a una ecuación dimensional, solo agregando a cada factor de la ecuación corchetes para que se lea dimensión de cada uno de ellos. Y luego, ¿qué hago? Voy a sustituir su respectiva dimensión. ¿Qué digo por aquí? A ver, reemplazando la distancia. ¿Cuál es la dimensión de distancia? Siempre acostúmbrate a preguntarte en qué se mide. Distancia en qué se mide, por ejemplo, metro. Metro, que es longitud. Por lo tanto, la dimensión de distancia, longitud, y longitud, que fue, dijimos, L. Ahí está. El tiempo, dimensión, fue la letra T. Y ahí terminaría digamos, la ecuación. Pero en una ecuación dimensional, nunca dejes la expresión en forma de fracción. O sea, esto que está aquí debo subirlo. Y matemática, que sabes que cuando sube, ¿qué pasa con la potencia? Cambia. ¿Qué me queda entonces? L, que está arriba. El t que está abajo va a subir. Pero ¿cómo sube? Si está como t a la más 1, sube como t a la menos 1. Ya tengo la fórmula dimensional para quién, para la respectiva velocidad. Y ahí encontré una primera derivada. Otro ejemplo más, voy a aplicar las más comunes. Otro ejemplo es, por ejemplo, si hablamos de aceleración. Cuando hablamos de aceleración, se representa pues con la letra A. ¿Cómo se define matemáticamente una aceleración? Pues una aceleración lo que te define es el cambio de velocidad en función al tiempo en un cierto movimiento. O sea, de forma simple, es el cociente de la velocidad entre el tiempo empleado, el tiempo t. Esto que vendría a ser la fórmula matemática de quién, de una aceleración. Si quiero encontrar la fórmula dimensional, que hacemos, igual que el anterior, colócale corchete a cada elemento de la ecuación y te queda así, ve. Dimensión de A, o sea, corchetes al término A, aquí es igual. Dimensión de V, corchete en V, sobre cuánto, dimensión del tiempo T. Y ya transformé
esta ecuación matemática y la transformé a una ecuación dimensional. ¿Qué hacemos luego? Sustituimos cada dimensión. ¿Qué te queda por aquí? Sustituyendo dimensión de v. Ya lo encontraste. ¿Quién fue v? Fue L por un t a la menos 1. Sobre dimensión del tiempo que sigue siendo t. Ordenamos y te queda L. ¿Cuánto queda los t? Arriba yo tengo un t a la menos 1. Este que está abajo tiene que subir y sube con potencia cambiada. Si aquí abajo está como t a la más 1, sube como t a la menos 1. ¿Y qué tendrías? T a la menos 1, a ver, aquí lo colocas paso a paso, mira, te queda así, ve, el t a la menos 1 que está arriba y cuando sube el otro, sube como t también a la menos 1, ¿verdad? ¿Y cuánto queda eso? Agrúpalo por aquí. Si aplicas el concepto de álgebra fundamental, tengo aquí un producto de bases iguales. ¿Qué pasa con las potencias? Se tienen que sumar. ¿Qué me queda entonces? Te queda pues agrupando, te queda simplemente L. L y cuánto te queda potencia de T. Como tengo T a la menos 1 por T a la menos 1, eso cuánto te queda T a la negativo 2. ¿Y eso qué vendría a ser? Obviamente pues la fórmula dimensional de quién? De la respectiva aceleración. Y así vas sacando para cada magnitud derivada tu respectiva fórmula dimensional. Pero ojo, para que tú la saques, debes partir donde en la fórmula matemática. Así que la recomendación y por su bien es que te aprendas la fórmula matemática de cada una de ellas y de ahí saco la fórmula dimensional. Yo no te exijo, porque no quiero llegar al extremo de que te aprenda de memoria esto, porque en el examen te vas a olvidar. Te lo por seguro que te vas a olvidar. Así que esto de memoria no. Esto ya casi, y aquí llegas directamente a la fórmula dimensional. En este caso es sencillo. Pues si por ejemplo yo te digo, apréndate, digamos, la resistencia eléctrica, quizás la aprendas en una semana y te olvidas. Así que en ese aspecto yo no recomiendo, en particular no recomiendo que te la aprenda de memoria, apréndelo a demostrarlo, apréndelo a deducir, porque la mente es frágil y en el examen te puedes olvidar algún factor de la ecuación y si ya te olvidaste pues ya fuiste simplemente. Así que aprendamos a demostrar, no a memorizar. Una más. La siguiente, digamos por aquí, la fuerza. La fuerza mecánica. Símbolo, la letra F. ¿Qué sabes? Que matemáticamente la fuerza mecánica, una forma de calcular cuál es, según la segunda ley de Newton, producto de qué? De masa por aceleración. Esa es la fórmula matemática en este caso para que calculemos la fuerza mecánica. Si quiero encontrar la fórmula dimensional que hacemos, le agrego a cada elemento de la ecuación corchetes. ¿Y cómo se va a leer ahora? Se va a leer así, ve. Dimensión de fuerza es igual. Acá, mira, hagamos un poco al ojo. Aquí, será que pongas así, ve. Dimensión de masa por dimensión de aceleración. ¿La conocemos? Sí. ¿Cuál fue la masa? La masa es m. Aquí coloco dimensión de masa. ¿Y cuál fue la dimensión de masa? Fue m. Luego sigue dimensión de aceleración, que lo acabo de encontrar. ¿Y cuál fue eso? L por t a la negativo 2. Y ya tengo automáticamente, directamente, la fórmula dimensional de quién? De la fuerza mecánica. Y esto cumple, recuerda que la fuerza es una fuerza, cumple para tensión, para normal, para fricción, para rozamiento, para elástica, cualquier fuerza, mientras sea fuerza, la dimensión no va a cambiar, es la misma. Ya, así que si encontramos en un problema una tensión, por ejemplo, la dimensión es la misma que ves aquí. Si encontramos una fricción o rozamiento, por ejemplo, en la misma dimensión no va a cambiar. Es igual para cualquier fuerza mecánica o fuerza magnética o fuerza eléctrica, lo que sea, la dimensión no va a cambiar. Una más, por ejemplo, por aquí, anotamos el trabajo mecánico. Si hablamos de trabajo mecánico que se representa pues con la letra W. ¿Qué sabes? ¿Cómo se calcula? El trabajo mecánico se define como la energía que tú gastas para que un cuerpo se mueva, o para que un cuerpo lo puedas mover de un punto a otro. Entonces, matemáticamente es la fuerza que aplicaste, que gasta energía por la distancia que movió aquel cuerpo. Fuerza por distancia es la fórmula matemática, en este caso, ¿para quién? Para un trabajo mecánico. Si yo te pregunto cuál es la fórmula dimensional que le aplicas al ojo, mira, ¿qué me queda por aquí? Sígueme. Te queda por aquí pues lo siguiente,
Digo, la dimensión de trabajo W, aquí es igual en tu mente. Aquí ya los quiero un poquito rápidos en tu mente. Dimensión de fuerza por dimensión de distancia. Tengo la fuerza, sí, colocas esto. Aquí colocarías así al ojo directo. Dimensión de fuerza, ¿cuál fue? Fuerza fue M por L por T a la negativo 2. Luego sigue dimensión de distancia, que la distancia es una longitud, será pues L, y agrupando, ¿cuánto queda eso? M por L al cuadrado por T a la negativo 2. Entonces, te das cuenta que no es necesario que las memoricemos. Lo único que debes saberte es la fórmula matemática y de ahí llegas a la fórmula dimensional. Entonces, así de sencillo es como tú puedes encontrar alguna fórmula dimensional de cualquier derivada. Así es simple. Lo que sí te pido aquí como base y para que ganes tiempo es que estas tres, mira, la velocidad básica, sencilla de aprender, la aceleración y la fuerza, estas tres sí te pido encarecidamente que te las aprendas. Las demás no es importante, estas tres sí, porque estas tres las vas a ver en un montón de fórmulas en función de velocidad, en función de aceleración o en función de fuerza. Estas tres sí te las aprendes porque son las bases para las demás. Por ejemplo, si te piden presión, ¿qué es la presión? Es la fuerza entre área. Si te piden, por ejemplo, potencia, ¿qué es la potencia? Fuerza por velocidad o trabajo entre tiempo. O sea, en cualquiera de las demás vas a usar estas tres. Vas a usar velocidad, vas a usar aceleración o vas a usar fuerza. Así que estas tres te las aprendes. Las demás no te exijo que las memoricemos, pero estas tres sí. La velocidad, la aceleración y la fuerza F. Entonces, con eso puede tener la base suficiente para que puedas demostrar las demás. ¿Ya? Por el momento, esas tres sí te pido que te las memorices para que puedas avanzar un poquito rápido. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, todo bien. ¿Todo claro? Bien, si hay preguntas, avisen. Ya hasta aquí estamos simplemente hablando de teoría, pero si hay preguntas, pues tened la libertad de preguntar para que aclaremos las dudas. Entonces, por aquí avanzamos. Bien, ahora sí vamos a pasar ya a lo que son las reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas o fundamentales, digamos aquí, para que tú resuelvas cualquier problema de dimensión? Son solo tres, no son muchas, son tres reglas y las mencionamos por aquí rapidito. Digo por aquí entonces reglas. Reglas para ecuaciones, reglas para ecuaciones dimensionales. Son tres, son poquísimas. Reglas para ecuaciones dimensionales. Muy bien. ¿Cuántas son? Son tres. Recordamos por aquí cuáles son las tres reglas. La primera regla, pues, es la que se le conoce como el principio de igualdad o principio de homogeneidad. Yo simplemente voy por aquí a llamarle a esto regla A. Voy a colocarle simplemente principio de igualdad porque es más sencillo aprenderlo así. Principio de igualdad. Principio de igualdad en una ecuación dimensional. ¿Qué dice la regla del principio de igualdad? Dice pues algo simple, mira, ¿qué es lo que establece? Solo aprende esto, que cuando veas un más o veas una diferencia en una ecuación dimensional que hacemos, igual lo pongo por aquí, lo pongo de forma indicada matemáticamente, se igualan. O bueno, para que no lo confunde, pongo así en palabritas. Siempre que veas un más o un menos, igualamos, así lo pongo en palabritas, igualamos, pero ¿qué igualamos? Igualamos la dimensión, no la cantidad, igualamos la dimensión. ¿Y qué fue dimensión? Unidad de medida. Entonces aquí, siempre que veas en una ecuación un más o veas un menos, automáticamente, hablando de dimensiones, las vas a igualar. ¿Cómo se entiende eso? Así ve, imaginemos por aquí una ecuación. Digo, por ejemplo, una ecuación de grado 1 A es igual a un 5b, por ejemplo, más un 4c menos un 2b. Una ecuación de grado 1. Y voy a suponer también que esta ecuación que ves aquí, por ejemplo, digamos que mide
o simula, digamos, temperaturas. Mide temperaturas en un cierto proceso, mide temperaturas, en este caso, temperaturas en un proceso, imaginemos aquí, hablando en nuestro país, que mide en grados Celsius. Algo sencillo. ¿Qué hacemos aquí? Le aplico principio de igualdad. ¿Qué digo entonces por aquí? Que el término A, la dimensión del término A que es igual a lo que sigue, dimensión del término 5b, dimensión del término 5b. Y como lo que sigue es un signo más, que hacemos automáticamente, igualamos. Igualo aquí a lo que sigue, dimensión del término 4c, ahí está b. Y como lo que sigue es un signo negativo, igual que hacemos ahí, automáticamente igualamos aquí a lo que sigue, dimensión del término 2D. Ojo, solo cuando veas en una ecuación dimensional veas sumas o veas diferencias, que es lo que hacemos ahí automáticamente igualamos. ¿Pero qué igualamos? Se iguala dimensión. ¿Y qué indica eso? Que solo estoy igualando las unidades, no las cantidades, solo unidad. ¿Qué implica esto? Si esta ecuación dijimos que mide temperaturas, ¿qué digo por aquí? Que este término que ves aquí, ve, el término A, se mide en qué? Lo mido, por ejemplo, en grados Celsius. El término 5b lo mido también en grados Celsius. El término 4c también lo mido en grados Celsius. Y el término 2d igual lo mido en Celsius. Pero ojo, no estés pensando, por ejemplo, que hablar de 5 aquí, 5 grados Celsius es igual que 4 grados Celsius, es falso. Porque aquí no estamos tomando en cuenta la cantidad, solo la unidad, es decir, solo la dimensión. Cantidades aquí no nos importan, solo estamos hablando de dimensión. ¿Y qué fue dimensión? Unidad de medida. Así que aquí los números ignóralos porque no son tomados en cuenta en lo que es la parte de dimensión. Solo la unidad, solo la dimensión, no cantidad. Es la regla 1. Siempre que veas una suma o diferencia, ¿qué es lo que automáticamente igualo? Pero que igualo, igualo dimensión, no cantidad. No se confundan, solo igualamos dimensión. Muy bien, esa fue la regla A. La segunda regla, por aquí lo notamos también, no tiene nombre específico, pero ¿qué dice? Que cuando tú veas un número, cualquier número, o veas una función matemática logarítmica, cualquier logaritmo, o veas cualquier función trigonométrica, la dimensión de cualquiera de ellas, ¿cuánto es? Es igual a 1. ¿Cómo es que se entiende que en esos tres casos la dimensión vale 1? Por ejemplo, si yo te digo 5, ¿te dije algo? No. 5 no me indica físicamente nada. Si yo digo 5 metros, ¿qué te dije? Longitud. Yo te digo 5 horas, ¿qué te dije? Un tiempo. Te digo 5 kilogramos, ¿qué te hablé? De una masa. Yo te digo 5 grados Celsius, ¿qué te hablé? Temperatura. Pero solo digo 5, no te estoy diciendo nada. Así que un número sin ninguna respectiva unidad de medición, físicamente no significa nada. Por lo tanto, su dimensión automáticamente, ¿cuánto se te hace 1. ¿Y por qué 1? Porque no está presentando ninguna unidad de medición. Eso implica pues que un número, simplemente número, dimensión ¿cuánto es igual a 1. Igual pasa con el logaritmo, por ejemplo, logaritmo digamos de 100 en base 10, logaritmo de 100 en base 10, ¿cuánto es eso? Esto vale 2. ¿Este es el resultado de la función? Sí. Esta operación me da como resultado un número nuevamente, y como es un número, igual la dimensión ¿cuánto vale? Vale 1. Cualquier función matemática, en este caso logarítmica, te da como resultado un número. Ten en cuenta eso. Cualquier función matemática da como resultado un número. No da una magnitud, sino un número. Igual, por ejemplo, la función seno. Si yo digo por aquí seno, por ejemplo, de 30 grados, si está así, sin corchete, sin dimensión, esto sí es un medio. Pero si yo le pongo, aquí ve, corchete, ¿cómo se lee ahora? Dimensión del seno de 30 grados es igual que diga dimensión del número un medio. Y como el un medio es un número que te queda igual eso nuevamente, te queda 1. Por lo tanto, cualquier función trigonométrica, otra vez,
su resultado es un numerito, por lo tanto dimensión vale 1. Entonces, en cualquier caso, número o logaritmo o función trigonométrica, su dimensión es igual a 1. Estoy hablando de dimensión, no de cantidad. Hablo de dimensión, o sea, de unidades. Y estos tres casos, ninguno tiene unidad de medición, por lo tanto vale 1. No confundamos hablar así, ve. Digo, por ejemplo, no me confundan las preguntas esto, digamos, coseno de 60, ¿esto cuánto es? ¿Será 1? No, ¿esto cuánto es? Un medio. Pues yo digo, dimensión del cos de 60, ¿eso cuánto es? Eso sí vale 1. Es muy distinto de interpretación hablar del valor numérico que hablar de la dimensión. Así que tengan en cuenta eso, no se confundan cuando es 1 y cuando es el valor real numérico de la función. Esa es la regla 2, que dice que cualquier número o logaritmos o trigonométrica dimensión cuánto vale, vale un 1. La última, la regla 3, que establece lo siguiente, mira, habla de las potencias. ¿Qué se entiende? Dice lo siguiente, pero aquí lo pongo con palabrita, dice lo siguiente, en todo exponente que exista, en todo exponente que exista al menos, sea mínimo, al menos dos variables, ¿ya? En todo exponente que exista como mínimo dos variables, pero además, y además, y además que sean, ¿ya? Que sean productos o cocientes. Son dos condiciones que deben cumplirse. La primera es mínimo dos variables y la segunda condición que tiene que cumplirse también que es que sean productos o cocientes. Y se cumplen estas dos condiciones en aquel exponente que digo por aquí, entonces la dimensión, digo por aquí, entonces la dimensión del exponente, la dimensión del exponente, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1. A ver, ¿cómo se entiende esto? Mira, imaginemos por aquí una potencia. El número A resultó de una potencia del número B elevado al exponente, digamos, x más un y. Tengo una potencia. ¿Se podrá decir que esta potencia vale 1 directamente? No. ¿Podría aplicar aquí la regla? No. Porque si tengo dos variables, sí cumple la primera condición, pero no cumple la segunda. No cumple que sea producto o cociente. Por lo tanto, así como está por aquí, la regla no se cumple. ¿Qué hago entonces? Si por ejemplo le digo que es b a la x más y digamos que lo dividimos entre un z. Te pregunto, ¿se cumple la regla ahora? Sí. ¿Por qué sí? Porque tengo cuántas variables, tengo 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál fue la condición? Mínimo 2. Aquí tengo 3, se cumple la primera condición. Pero ¿cuál es la segunda que también debe cumplirse? Que sea producto cociente. ¿Y aquí qué es? Este es un cociente. ¿Por qué? Porque obviamente en el orden jerárquico matemáticamente, entre la suma y el cociente, ¿quién predomina? El cociente. Por lo tanto, esto en conclusión, ¿qué es un cociente? Como es un cociente y tengo más de dos variables, que digo ahora que toda esta potencia, cuánto es la dimensión, es igual a 1. Aquí, con toda confianza, digo entonces lo siguiente, que la dimensión de la potencia x más y entre z, ahora sí, esa potencia, su dimensión, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1. Ahí está cumpliendo la regla de la potencia que hemos escrito ahí. Mínimo dos variables, pero además de eso, tiene que ser producto cociente. De lo contrario, la regla no se puede aplicar. Otro caso más, mira, si digo, por ejemplo, b elevado al seno de 30 grados, por aquí seno de 30, que multiplica a un cos de 60. Te pregunto, ¿se puede aplicar la regla de potencia aquí? No. ¿Por qué no? Tú dirás, si tengo una potencia y tengo un producto y tengo dos cositas, sí, pero estas cositas no son números, pero no son variables, ¿qué son? Son números. Este es un número un medio, este igual es un número un medio, no son variables, por lo tanto aquí
No se te ocurre decirme que esta potencia vale 1, no. O tampoco estoy pensando que aquí hemos dicho que una trigonométrica de dimensión vale 1, es correcto, pero esto no lo mencioné en potencia. ¿Qué implica esto? Que estas deben estar en la base de alguna ecuación, no en el exponente. Así que aquí esto no le estás aplicando acá que dimensión vale 1. No se te ocurre decirme que esto vale 1, esto vale 1, porque no estoy o no se aplica así la regla. Las trigonométricas solo se aplican dimensión 1 cuando están en la base de la ecuación. Por ejemplo, aquí ve, si yo digo lo siguiente por acá, ve, esto que multiplica aquí a un seno de 53. Aquí sí, ¿quién es 1? El que está en la base. Pero las que están en la potencia, aquí no le puedo aplicar la regla B, que dimensión vale 1. Porque esta regla solo es válida cuando están en alguna base. El número en base, el logaritmo en la base de la ecuación y la trigonométrica en la base, no en la potencia. No se te ocurra pensar esto. No vayas a cometer el error de decirme, si tengo un B a las 5, ya han dicho que un número de dimensión vale 1, ¿lo hago 1? No, porque los números son 1 en base, no en la potencia. Aquí no digas que esto te queda B a la 1, nada más porque esto se hace 1 por la regla 2, no, porque los números solo en la base, los logaritmos solo en la base, y las funciones trigonométricas también solo en la base, están en la potencia, no se te ocurra hacerlos 1, no le aplique la regla B. En este caso, ¿cómo te queda? B a la cuánto, seno de 30, ¿cuánto es? Un medio, cos de 60 igual, ¿cuánto es? Un medio, ¿cuánto queda esto? B a la cuánto, a la un cuarto. Así es como debe quedarte esta expresión. Así que tengan cuidado cuando hago 1 a un número logaritmo trigonométrica, solo en las bases. Están en las potencias, no se te ocurre aplicar esta regla. Así que con eso pues aprendido, lo demás es simplemente aplicación. Hasta aquí es la teoría. Te pregunto, ¿quedó claro o no? Avísame. ¿Teoría? ¿Alguna pregunta? Avísame. ¿Podría explicarme de nuevo, profesor? Como me perdí un poco. ¿Cuál parte perdiste? En la de donde salía un medio, donde lo que no se debía hacer, creo. Muy bien, acá el un medio de la parte de aquí, imagínate, de aquí te refieres, ¿verdad? De aquí a lo de acá, ¿sí? A ver, bien, esta regla B que está aquí, que dije que todo número dimensión vale 1, todo logaritmo dimensión vale 1 y toda trigonométrica dimensión vale 1, pero estas son unos solo si están en la base de la ecuación, en la base, o sea, por ejemplo, esto es en la base de la ecuación, sí, porque no es un exponente. Si yo tengo una trigonométrica o un número o un logaritmo en la potencia de una ecuación, no se te ocurra aplicarme esta regla, no lo hagas uno. Aquí no estamos pensando, han dicho que en la regla B, cualquier trigonométrica lo hago 1, esto vale 1, que te queda B a la 1 y se acabó. Así no funciona. Esto de aquí no se les ocurra hacérmelo 1, o sea, no le apliques aquí la regla B, porque la regla B no menciona en ningún momento que estén en las potencias. Y eso que sí que implica que solo son válidas cuando estos tres casos están en la base, como es lo que ves aquí, ve. Seno de 5,3 trigonométrica está en la base, sí, no está en la base, dimensión vale 1, aquí esto vale 1, o sea, esto lo cancelo prácticamente, pero el de acá, esto no vale 1 porque no está en base, acá igual no es 1 porque no está en base, o sea, aquí no puedo aplicar la regla B, ni tampoco la regla C habló de potencias, claro que sí, pero dice que son mínimo dos variables. Te pregunto, ¿son variables? No. Este es un número medio. Este es un número igual a un medio. Ninguna es variable. Por lo tanto, estos son números, así que la regla de la potencia, la regla C, peor no se puede aplicar porque no son variables. Deben ser variables si mi condición. Si aquí no es ninguna variable, ni siquiera pensemos en aplicar la regla C. En este caso, ¿qué hago? Le reemplazo el valor real de cada uno. Queda B a la cuánto. C de 30, ¿cuánto es? Un medio. Por cos de 60, ¿cuánto es? Un medio. El valor real de cada función. ¿Y esto cuánto es? Un cuarto. B a la un cuarto. Pero aquí, nuevamente insisto, no le apliques la regla B porque no
cumple para las potencias, solo en la base. ¿Quedó un poco mejor la explicación? Sí, profesor, gracias. ¿Lo demás todo bien? ¿Alguna pregunta? Avisen. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, esa es toda la teoría, ¿ya? Lo que sigue es una cosa de aplicación muy sencilla. Así que, en resumen, jóvenes, ¿qué es lo que debes saber para este tema? Estas tres reglas, lo único que debes saberte. Lo demás es complementario. Lo que sí debes saberte aquí son esas tres, la regla uno, la regla 2 y la regla 3. Lo demás es reemplazar la dimensión de cada uno y aplicar álgebra, teoría de exponentes. Así que es un tema súper sencillo, es el tema más fácil de física, así que espero que no exista complicación aquí porque es el básico, el tema base muy sencillo, que solo aplicamos aquí la matemática, teoría de exponentes, nada más. Entonces, esto es la teoría. Ahora sí pasamos a la parte de aplicación. Ya empezamos entonces con la pregunta número uno. Otra cosa antes que avancemos, muchachos, para que no estén pensando en tomar apuntes o pantallazos, estos apuntes, imagino que ya van a crear el grupo de la carpeta de Drive para que todos estos apuntes queden en la carpeta de Drive. Así que ustedes solo dedíquense a atender, entender y preguntar. No tomes apuntes, tampoco tomes pantallazos porque te distraes, simplemente concéntrate en la aplicación y si algo no se entiende, pues pregunta. Porque todo esto lo estaré enviando luego a su respectiva carpeta del Drive para que tengan información, tanto el video como la pizarra digital en su respectiva carpeta. ¿Ya? Así que empezando con la solución, la pregunta uno. Si aquí dificultades, pregunten. Aquí lo viene lo más importante. Si aquí no se pregunta, si aquí quedan dudas, obviamente habrán problemas adelante en la aplicación futura de un examen. ¿Ya? Así que empezamos con la pregunta uno. Dice por aquí, una pregunta muy sencilla. Determine la dimensión de Q en la ecuación homogénea. Esta ecuación de aquí es homogénea, la pregunta de la dimensión de Q. Mira, voy a hacerlo paso a paso, pero más adelante ya lo aplicamos directo. Voy a copiarla igual. Dice aquí el término K por P, luego sigue más Q, que te han preguntado dimensión de Q, y todo esto, la potencia, ¿cuánto es? Potencia seno de 30 grados. Dice que esto es igual al cociente de A sobre B más el término Z que multiplica en este caso aquí a la tangente de 45 grados. Ahí está, esa es la ecuación que nos han dado. ¿Qué hacemos ahora? Vas a aplicarle las tres reglas, obviamente. A ver, otra observación. Dijimos en teoría que se coloca corchete, ¿verdad? Lo correcto es que ponga corchetito a cada factor. En este caso lo voy a obviar. ¿Por qué? Porque queremos avanzar, pero este corchete está en tu mente. Ya aquí en tu mente, ¿cómo vas a leer esto? Vas a leer dimensión de KT más dimensión de Q, todo el seno de 30. Dimensión de A entre B más dimensión de Z por dimensión de tangente 45. El corchete en tu mente. Hago esto para que no perdamos tiempo en escribir tanto corchete, porque lo que importa aquí es la aplicación y la interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Así que el corchete aquí no lo voy a colocar. Queda en nuestra mente, sabiendo que aquí se va a leer dimensión de A entre B, dimensión de Z, dimensión de tangente 45, todo con dimensión, o sea, todo con corchete imaginario. Ya, el corchete no lo voy a colocar, pero está en nuestra mente. Empezamos, mira, aquí siempre una ecuación antes de alocarte a reemplazar, busca lo que te han preguntado. ¿Qué te han preguntado? Q. ¿Dónde está Q? Aquí. Está conformando este término. El que está aquí agrupado es un término. ¿Y qué te das cuenta? Que en este término tengo una suma. Ahí que sabes que cuando hay una suma o una diferencia que aplicabas principio de igualdad. ¿Qué digo por aquí? Que dimensión de K por P es igual a dimensión de Q. Pero ojo, no tampoco escriban así. He visto muchos muchachos que hacen esto. En este caso podrían así K por P igual a Q y lo colocan así en la potencia seno de 30. Esto no tiene nombre. ¿Cómo va a ser? Va a ser una igualdad y a la vez lo vas a elevar a una potencia. Aquí son iguales, sí son igual, pero aplica nuevamente tu lógica y colócame solo un término, porque sé que son igual. Coloca cualquiera, puedes colocar el K por P o el Q, siempre coloca el que te conviene. A ver, de nuevo, empezamos. En este término
hay una suma, ¿verdad? Si hay una suma que aplicas principio de igualdad. ¿Qué digo por aquí? Aquí lo voy a ir anotando, mira, paso a paso, aquí voy anotando. ¿Qué digo de aquí? De aquí yo digo lo siguiente, mira, por principio de igualdad, digo que la dimensión de K por P es igual a dimensión de Q. Es lo que se cumple en ese primer paréntesis, ¿estamos claros? Ahora, no vas a colocar los dos, no vas a escribir así, ve, así no lo hagas. Colócame uno porque son igual. ¿Y cuál colocas? La que te conviene. ¿Qué te conviene? Por la pregunta es encontrar el Q, te conviene el Q. Entonces aquí colocas, como son igual, puedo colocar K por P o puedo colocar el Q, uno de los dos. ¿Cuál pongo en este caso? El Q, porque te han preguntado Q, por lo tanto, ¿qué digo por aquí? Lo siguiente, de este término escribo lo siguiente, así ve. ¿Qué digo por acá? Así ve. ¿Qué te queda? ¿Qué colocas ahí? Le dije, el Q. Dimensión de Q a la cuánto? Al seno de 30. Ahí está. Ojo, estoy aplicando la regla principio de igualdad. Ellas dos son iguales porque hay un signo más. Pero colócame uno de los dos. No me pongas así los dos. Uno de los dos. Y se pone el que te conviene. ¿Qué te conviene? Te conviene Q porque la pregunta es encontrar dimensión de Q. Entonces, toda esta cosa es la que es igual a Q a la potencia seno de 30. Allí lo ves. O sea, toda esta que ves aquí se reduce a esto, ¿ya? Luego sigue igual, colocas tu signo igual de la ecuación, copia lo igualito, tu signo igual. Luego que sigue, dimensión de A entre B. Dimensión de A entre B, pongo aquí A sobre cuánto entre B. Luego que sigue por aquí, como aquí hay un signo más que hacemos aquí, principio de igualdad, debo colocar aquí un signo igual nuevamente, que sigue ahora el z y aquí será z por la tangente 45. Pero como es una función trigonométrica y está en la base de la ecuación, su dimensión, ¿cuánto vale? Vale 1, se cancela. Se me queda aquí z por 1, que no se pone porque se entiende. Y tengo ahora una ecuación o una igualdad de ¿cuántos términos? De 3. Es lo que ves aquí, una igualdad de 3. O sea, toda esta ecuación que estaba aquí un poco más extensa inicialmente, se reduce a una ecuación mucho más sencilla que lo que ves por acá. Ahora sí, solo vas a elegir de la ecuación que te quedó lo que te conviene nuevamente. Te piden Q, aquí está. ¿Conocemos el Z? No, el Z no lo han definido, por lo tanto el Z no lo conozco. Este término no me interesa, lo ignoramos. ¿Con quién me quedo entonces? Me quedo con el término 1, el que ves aquí, ve, con el término 1, ese término 1 que lo igualamos, lo igualo con el otro que sí lo conocemos, que es el cociente de A entre B. Esa igualdad es la que vas a usar. ¿Por qué no lo igualo con el Z? Porque te repito, el Z no está definido, no lo conocemos. Por lo tanto, el Z, como no lo conocemos, no te han preguntado, no lo toques porque no nos interesa. Entonces, ¿qué me queda por aquí? Solo cogemos lo que estamos indicando ahí y te queda lo siguiente. Q, que es lo que te han preguntado, Q, ¿a la cuánto? 0 de 30, ¿cuánto es? No pongas un 1. ¿Eso cuánto es? Es el valor real de la función. ¿Que cuánto es? 1 sobre 2. Q a la 1 medio. Igual a cuánto? A entre B. ¿Pero quién es el A? Dice que A es área. ¿Qué es un área? Área es, ¿cómo sacas un área? Área la L al sacas, cuadrado. exacto, largo por largo, o L por L, L al cuadrado. Muy bien. ¿Y quién es el B? Dice que velocidad. ¿La conocemos la velocidad? Sí, ya lo hemos demostrado. ¿Cuál fue la velocidad? L a L. la menos 1. Muy bien. Así que reemplazamos aquí. Arriba va el A, que es L cuadrado. Abajo va el B, que es velocidad, que ya saben que es un L por T a la cuánto, a la menos 1. Y aquí viene tu álgebra. L cuadrado entre L es un L. Este T, que está abajo como T a la menos 1, ¿qué hace? Súbelo. ¿Y cómo lo subo? Con la potencia cambiada. Si está como T a la menos 1, ¿cómo sube? Como T a la más 1. Y mira, ¿qué te quedó? Te queda esto. Este término Q a la 1 medio igual L por T. ¿Qué hacemos para encontrar el Q? La pregunta es Q y yo tengo un Q a la 1 medio. ¿Qué hacemos ahí? Le sacas pues, ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿qué harías ahí? ¿Cómo? Elevar al cuadrado. Exacto, lo elevo a la potencia 2. Muy bien, entonces toda la ecuación la elevo a la potencia 2. ¿Qué te queda aquí? Si yo elevo Q a la 1 medio al cuadrado, ¿qué te queda? Q a la 1. El Q que buscamos, Q a la 1.
Si elevo L por T al cuadrado, ¿qué te queda? L al cuadrado por T al cuadrado también. Y esa es mi respuesta. Por lo tanto, la dimensión de Q que te han preguntado, ¿cuándo te queda? L cuadrado por T cuadrado. ¿Qué marcarías? Alternativa C. Ahí está. Esa es la resolución en la pregunta 1. Q, L cuadrado por T al cuadrado. Respuesta C. ¿Sí lo entendieron? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. ¿Alguna pregunta? Avisen, muchachos. Bien, como se dan cuenta, es fácil, no es nada complicado. Solo hay que aplicar bien las reglas. Como te dije aquí, lo que debes saberte sí o sí son las 3 reglas que te mencioné. Lo demás es matemática, ¿ya? Bien, seguimos. Y los apuntes, como les digo, luego los estamos enviando a su respectivo drive. Por el momento solo atiendan para que no se queden con dudas en la explicación. Avanzamos con la pregunta 2. A ver, la pregunta número 2 dice por aquí lo siguiente. La ecuación v igual a seno de b por t más c por t, el t a la potencia seno de 30. Dice que es una ecuación homogénea donde v velocidad lineal, o sea, velocidad en la que ya conocemos, t es el tiempo, determine la expresión dimensional de a por b entre c. A ver, copio la ecuación por aquí, voy a copiar la igualita, v es igual al producto de a por seno de cuánto hice de b por t. Ahí está b, más c por t, pero este t está a la potencia elevado seno de cuánto es en la ecuación de un 30. A ver, hagámoslo práctico, mira. Esta es la ecuación original. En tu mente coloca el corchete, corchete por aquí, corchete a cada elemento le pongo corchete. Aplico la regla de frente. Hay un signo más que hacemos ahí, igualamos. Hay una función trigonométrica al ojo que hacemos. Como esta función seno está en la base de la ecuación, automáticamente su dimensión, ¿cuánto vale? Al ojo vale 1, ¿verdad? Se va. ¿Y qué te queda ahora? Te queda el v, baja igualito, igual a cuánto? A el a, porque el seno se fue, porque dimensión vale 1. Como lo que sigue es un signo más, ¿qué hacemos en el signo más? Igualamos a qué, a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? El c por t a la cuánto. Aquí tengo un t a la potencia seno de 30. Tampoco se te ocurra pensar que esto vale 1 dimensión, porque aquí está la función en una potencia. ¿Qué dijimos? Que si una función está en la potencia, no se te ocurra hacerlo 1. Entonces, ¿aquí qué hago? Le coloco el valor que le corresponde matemáticamente a seno de 30. ¿Y eso cuánto es? 1 entre 2. Me queda aquí, te la cuánto a la 1 medio. Ya tengo ahí la expresión que me queda reduciendo y aplicando las reglas que hemos colocado en teoría. Si la pregunta aquí es encontrar el cociente de A por B entre C, debes encontrar obviamente quién es cada uno. Quién es el A, quién es el B y quién es el C. ¿Qué sacas aquí al ojo? Al ojo saca lo siguiente. El A lo conocemos, sí. Te digo por aquí que a qué es igual a la ecuación, A es igual a V. Déjalo indicado. Ya encontré el A. Encuéntrame el B. Yo te pregunto, ¿cómo sacas el B? El B en esta última igualdad no aparece. El B no está por aquí. Bueno, pues, si aquí no está, búscalo en otro lado. Entonces el B está por acá, B. Ojo, aquí estoy analizando el B independientemente de que ya esto se canceló aplicando la regla para que pasemos de esta línea a la otra. Estoy analizando la ecuación original. En la original es el B. Y el B está aquí, B. En el argumento de la función seno. Esto que está aquí es el argumento de la función seno. ¿Y eso qué es matemáticamente? Aprende esto. Cualquier función matemática, su argumento es un número. En este caso, seno, digamos, seno de 30 grados, seno de 60, seno de 100. Este es un argumento, es un número que es un ángulo también. Entonces, este argumento, la función seno, que es el b por t, matemáticamente, ¿qué es? Es un número. Por lo tanto, ¿qué digo por aquí? Si ya lo analizaste, como el b por t está en el argumento de la función seno, ¿qué digo por aquí? Que ese argumento que es el b por t es un número, y como es un número, su dimensión, ¿cuánto vale? Vale 1. Uno. Exacto. Y ahí sacas el b. ¿Qué te queda? Que vea que es igual 1 entre t o t a la menos 1. Directamente le pongo t a la menos 1. Ya tengo a, ya tengo b. ¿Cómo saco el c?
El C lo saco de acá, ve. Aquí está tu C. Igualo ese término que lo voy a encontrar. ¿Con qué lo igualamos? Con el conocido que es el V. Igualame esos dos y encuéntrame el C. Al ojo, a ver, despéjame el C. Tú despejas el C, que hace este factor que está aquí. Mira, hagámoslo práctico. Yo quiero que ustedes sean prácticos. Mira, solo observa esto y lo de acá. Yo quiero ese solito. Este factor está que lo multiplica, está que lo fastidia. Lo debo desaparecer. ¿Cómo lo desaparecemos? Pasa eso que está multiplicando, lo paso para acá multiplicando también, pero paso multiplicando con la potencia signo cambiado. Si aquí está como t a la más 1, aquí pasa multiplicando como t a la menos 1 medio. Le paso al otro miembro de la igualdad con signo cambiado y también multiplicando. Aquí está que lo multiplica, entonces por acá lo paso multiplicando, pero con la potencia signo cambiado. Entonces, ¿qué me queda? Despéjame C. ¿Qué te queda ahí? Que el C a qué es igual. C es igual a V. ¿Y qué pasó? El T pasó multiplicando a V, pero ¿con qué potencia cambiada? Si aquí está como T a la más 1 medio, cuando pasa al otro miembro, ¿qué hace? Cambia de signo. T a la cuánto? A la negativo 1 medio. Y ya tengo el C despejado. Ya despejé, ya tengo el A, ya tengo el B y ya tengo el C. ¿Qué hacemos con todos ellos? Lo vas a sustituir antes de reemplazar dimensión. Sustitúyelo donde? Aquí. Recomendación. Otra recomendación. No se emocionen y reemplacen la dimensión antes de. Eso reemplazan al final. Trabájalo primero matemáticamente y al final recién reemplazamos la dimensión para que no trabajes en vano. No reemplacemos aquí directamente cada uno. Al final reemplazamos la dimensión de cada factor. Por el momento, trabájalo matemáticamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos la ecuación que han dicho que es A por B sobre cuánto entre C. Ahí vas a reemplazar. Empezamos, coloco la fracción. Arriba, ¿quién va a ir arriba? Arriba va pues el A. Aquí va el A. ¿Y quién es el A? El A es V. Coloca arriba el V. Pon aquí arriba el V, que es lo que estoy reemplazando el A. Luego sigue por el B. O sea, a su costadito va el B. Aquí colocas el B. Aquí pon el B. ¿Quién es el B? T a la menos 1. Colócalo arriba. T a la cuánto? T a la negativo 1. Ahora te vas abajo. ¿Qué tengo abajo? Abajo tengo el C. El C va en el denominador. ¿Quién es el C? Toda esta cosa que es V. V por cuánto? Por T a la negativo 1 medio. Y mira, ellos dos se van, o sea que si antes lo reemplazabas, trabajabas en vano. ¿Qué te queda ahora? Te queda pues que el producto de A por B sobre C, ¿a qué es igual? T a la menos 1, hagamos la operación aquí respectiva matemáticamente. T a la menos 1 entre T a la menos 1 medio. ¿Cuánto te queda el T a la cuánto? A ver, ¿quién me dice rapidito? ¿Cuánto es eso? T a la menos 1 medio. Exacto. T a la menos 1 medio. Muy bien. ¿Y quién es T? Tiempo. Entonces reemplazamos ahora. Te queda pues que A por B sobre C. Ahora sí, recién reemplazamos. T es tiempo. ¿Qué es el tiempo? T. T, ahí está la cuánto, a la negativo 1 medio. Esa es mi respuesta entonces en la pregunta número 2. Entonces, ¿qué marcarías? T a la menos 1 medio, marcamos alternativa B. Ahí está B. Respuesta de la 2, T a la negativo 1 medio, marcamos la B. Así que muchachos, calma, nunca reemplacen antes de, reemplacen al final la dimensión. He visto que muchos muchachos se emocionan y reemplazan al principio y trabajas en mano, que queda una ecuación, otra ecuación queda mucho en matemática. Y te confundes, sales mal. Entonces, lo recomendable es trabajarlo matemáticamente en función de expresiones matemáticas y al final, luego que has simplificado, al final reemplazamos la dimensión de lo que te queda. ¿Sí? Para que no se equivoquen y no pierdan tiempo, háganlo así. Al final, recién reemplazamos la dimensión. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces la pregunta número 2. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Sí se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Avísenme. Todo claro, profe. Muy bien. Entonces seguimos avanzando, ya vamos avanzando. Vamos a la pregunta 3. Dice, en la ecuación homogénea, determina el producto X por Y igual que el anterior. Primero encuéntrame X,
luego encuéntrame y luego recién multiplicas y reemplazamos finalmente la dimensión. A ver, la ecuación que nos brinda el problema es la siguiente, mira, dice que el producto de A por B por X es igual a 3 veces el C que multiplica el seno de cuánto dice del 2pi por A entre cuánto entre un B por Y. A ver, mira, de frente otra vez, aplica la regla. ¿Qué ves aquí? Ves un número 3. No es un número de dimensión, ¿cuánto vale? 1. ¿Qué ves aquí? La función trigonométrica seno. Por lo tanto, como está en la base de la ecuación, su dimensión, ¿cuánto vale también? Vale 1. Esto se nos hace 1. Acá el 3 se hace 1, se van prácticamente. ¿Y qué te queda en la ecuación? Te queda así, ve que el producto de A por B por X, aquí es igual al C. O sea, lo que voy a encontrar es X por Y. Se debe encontrar el X y luego el Y. De aquí sacas directamente el X. ¿Qué te queda aquí? Que el X aquí es igual despejando es el C sobre cuánto sobre A por B. Estoy despejando la ecuación que hemos obtenido. Estoy despejando al X y te queda que X aquí es igual C entre el producto de A por B. Ya tengo X. Igual que el anterior, no reemplacemos todavía nada. Al final reemplazamos la dimensión. Déjalo así matemáticamente. Y encontré X, ¿cómo encontramos el Y? Mira, el Y, ¿dónde está el Y? Y está aquí, ve. Está en el argumento de la función trigonométrica seno. ¿Qué sabes? Que cualquier función matemática, en este caso trigonométrica, tu argumento matemáticamente que es, en este caso es un número. Este es un ángulo y un ángulo que es un número. Por lo tanto, esto que ves aquí es un número. Y como es un número, su dimensión, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1. Entonces por aquí, este número lo copias igualito y su dimensión, ¿cuánto es? 1. A ver, ¿qué te queda? Te queda así, ve que el número, el argumento que es 2pi por A sobre el producto de B por Y, como es un número, dimensión ¿cuánto vale? Vale 1. Y otra vez, mira, el 2 es un número, dimensión 1. El pi es un número, dimensión 1. ¿Qué te queda? A entre B por Y es igual a 1. Ahí despegas el Y que te faltó. Despegas ahí el Y. ¿Qué te queda? Que Y aquí es igual despejando cociente de A entre cuánto? Entre B. Ya encontré X, ya encontré Y, la pregunta es X por Y, multiplícalos y al final reemplazamos. A ver, ¿qué te queda por aquí? X por Y. Multiplicamos. ¿Quién es X? C sobre AB por el Y. ¿Quién es el Y? A sobre cuánto entre B. ¿Qué te das cuenta que hay algo que se va? El A y este A se va. ¿Qué te queda? Arriba el C y abajo que B por B, un B a la 2. Ahora sí, recién sustituye la dimensión. ¿Qué te queda ahora? X por Y es igual a cuánto. Arriba quién va el C. Pero ¿quién es el C? En el dato dice que es un trabajo. Recordamos por aquí. Trabajo. ¿Qué fue un trabajo? A ver en tu mente. Fuerza por distancia. Fuerza fue ML T la menos 2. Distancia L. Multiplícalo. ¿Cuánto te queda el trabajo? M L cuadrado por cuánto, por t a la negativo 2, ¿verdad? Ya tengo el trabajo, ¿sí? La velocidad la conocemos, el v de velocidad que ya la conocemos es un L por un t a la negativo 1. La es potencia, pues aquí la demostramos, ¿qué es la potencia? Fuerza por velocidad, en tu tablita, ya, yo quiero que se aprendan la fórmula matemática de potencia, fuerza por velocidad. Conocemos la fuerza, sí. ¿Qué la fuerza es? M por L por t a la negativo 2. ¿Cuál es la velocidad? L por t a la negativo 1. ¿Qué te queda aquí? Agrúpalo, queda M por L al cuadrado por t a la negativo 3. Ya tengo la dimensión de todo. Como ya tengo la dimensión de todo, solo hay que sustituir y aplicar tu álgebra fundamental. Empezamos. Arriba va el C. ¿Qué es el C? Trabajo, ¿y qué fue trabajo? ML cuadrado por t a la negativo 2. ¿Quién va abajo? El b. ¿Quién es el b? Velocidad, ¿qué es la velocidad? L por t a la negativo 1, pero está la potencia 2. Elévalo también a la potencia 2. Ahí está. Ahora sí, álgebra. A ver, ¿cómo estamos en álgebra, muchachos? Mira, M está solito, así como no tengo con quién agruparlo, lo copias igual. M está solo, va igual. Ahora sí con tu álgebra, mira,
abajo L1 al cuadrado, recuerda que se multiplican potencias. 1 por 2, 2. ¿Qué te queda abajo? L a la 2. Y arriba L a la 2 se va. O sea, esto de aquí se cancela con el de acá. Este L cuadrado y este L de acá al cuadrado se va. ¿Estamos claros? ¿Qué más te queda arriba? Arriba tengo un T a la menos 2. ¿Y qué tengo abajo? T a la menos 1 al cuadrado. Recuerda que se multiplican. Menos 1 por 2, menos 2. Si abajo tengo un T a la menos 2. Abajo T a la menos 2 y arriba T a la menos 2 también se van. Ellas dos se van. ¿Qué te queda? Solo M. Por lo tanto, el producto X por Y, ¿cuánto te queda? Te queda M. Por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta? Alternativa avión. Marcamos avión, el producto X por Y. Ahí está. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿La álgebra quedó claro? Jóvenes, ¿todo bien? Sí, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos avanzando ya. Estas preguntas, las primeras son preguntas sencillas, las que sí ya vamos viendo el nivel un poquito, pero aquí estamos empezando con la parte más básica para que agarremos un poquito la, digamos, el ritmo y luego ya pues sea mucho más sencillo las preguntas de rigor. Vamos a la pregunta 4. Dice por aquí hallar el ángulo θ si la ecuación muestra es DC. ¿Qué DC? Dimensionalmente correcta. La ecuación DC es sinónimo de dimensionalmente correcta. A ver, dice, la ecuación que te han brindado es toda esa cosa que ves ahí. Y solo conocemos en el dato de la ecuación, conocemos el t que es un tiempo, v velocidad y este alfa es una aceleración angular. Y la pregunta es encontrar el ángulo θ. A ver, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? Analiza, mira. Primero busca dónde está lo que te han preguntado. ¿Qué te han preguntado? Θ. ¿Dónde se encuentra θ? Está aquí. Está en una potencia cuya base es y. Y recuerda que esta potencia, este es seno de algo, es un número, no es variable, así que ni si te ocurre tampoco hacerlo 1 porque está en una potencia. Entonces aquí, ¿qué digo? Si lo que te han preguntado se encuentra en una potencia cuya base es y no la puedo separar obviamente porque está así la definición, no la puedo separar, entonces ¿qué hacemos? Sí o sí, para que notemos el θ, debo tener sí o sí afectando por la base y. ¿Qué implica eso? Que en el lado derecho de la ecuación debo tener la expresión en función de y. Y como es una igualdad, debo dejar en el lado izquierdo también sí o sí la expresión que tenga una base y para que puedas comparar. ¿A qué me refiero? Digamos que en la ecuación en el lado izquierdo te queda por aquí un número, aquí te queda un y a un número a, por ejemplo, acá tengo otra vez un número y aquí tengo el y a la potencia seno de θ. ¿Cuál fue la idea? Que iguales, bases iguales, potencia igual. Esa es la idea. Así que, en resumen, lo que tú vas a hacer, si la pregunta es el ángulo θ que está en una base y, debo esto mantenerlo sí o sí y buscar en el otro lado una expresión que también contenga la misma base y para que pueda ser una igualdad. Y si es una igualdad, que se cumple que las potencias son igual, obviamente. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, con esa idea, vamos a plantear lo siguiente. Sabiendo que debo tener o debo mantener en cada lado de la ecuación el y para que pueda hacer la respectiva igualdad. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Miren, empezamos. Lado izquierdo, el t a la a, no lo puedo cancelar, lo copio es igual. T a la cuánto? T a la potencia a. Ahí está. Luego sigue una raíz. Raíz a de lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? Está esta expresión. Y en esa expresión que observas, un signo menos. En tu mente, ¿qué estás pensando? Como hay un menos, principio de igualdad. Por lo tanto, ¿qué digo? Dentro de la raíz que tengo una igualdad, que el término v entre x es igual al término pi por y. Son iguales. Pero ¿cuál voy a colocar? ¿Qué dijimos? Que debo encontrar una expresión que también contenga el y. Por lo tanto, aquí está este dilema. ¿A quién pongo? ¿V entre x o pi por y? Como ya se ha afirmado que debo dejar un término que contenga el y, me conviene el pi por y.
dentro de la raíz coloca ¿quién? El término pi por y. Entonces, será raíz a de ¿quién? De pi por y. Pero pi es un número. No es un número de dimensión, ¿cuánto vale? 1. ¿Qué te queda? Solo te queda de y. Queda raíz a de y. ¿Y cómo es raíz a de y? ¿Cómo escribo eso? Y a la cuánto, y a la 1 entre a. Recuerda tu álgebra. Si yo tengo, digamos, raíz enésima de x, esto es igual que pongas x a la cuánto, 1 entre n, ¿sí o no? Aquí yo tenía así, ve. Yo aquí tenía raíz a de quién, de y a la 1 entre a. Muy bien, eso es todo lo que me queda en el lado izquierdo. Aquí le igualamos, pasamos lo que tengo al lado derecho. Pongo aquí igual. ¿Igual a quién? Empezamos aplicando nuevamente reglas en el otro miembro. Mira, ¿qué encontramos aquí? Encontramos otra agrupación, ¿verdad? Otra agrupación en la cual que tengo una suma. Si tengo una suma, que estoy pensando que x y el término 3 alfa como son igual. Otra vez pregúntate, ¿cuál pongo? ¿Pongo a x o pongo a 3 alfa? Pregúntate, ¿qué tengo? ¿Tengo x? ¿Por aquí tengo el x? No, x no lo han definido. Aquí conocemos el alfa, por lo tanto, coloca el término que tenga alfa, el 3 alfa. Sabiendo en tu mente, sabiendo que estos dos son igual, porque hay un signo más. Pero voy a colocar uno, obviamente, el que te conviene. ¿Qué te conviene? El término que tenga alfa, porque está definido por aquí como una aceleración angular. Entonces colocas el término 3 alfa. Pero mira, el 3 otra vez es un número. Dimensión vale 1, que te queda solo alfa. Entonces aquí, todo ese paréntesis grande que te queda alfa a la cuánto, a la negativo 1. Por lo que sigue y a la cuánto, al cenito del ángulo tita. Dime hasta aquí. ¿Se va entendiendo el problema? Jóvenes, ¿hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Todos? ¿Todos conforme? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora sí, lo que sigue es matemática. Lo que sigue es simplemente sustituir. A ver, ¿quién es el t? T es tiempo, dimensión t. Pongo t a la cuánto, a la a. El y lo pongo igual porque no lo tengo definido. Y a la cuánto, a la 1 entre a. ¿Quién es el alfa? Dice que es aceleración angular. ¿Y qué sabes? Que T a la una. menos 2. Exacto, muy bien. T a la negativo 2, colócalo t a la negativo 2 y a la vez a la negativo 1 por la expresión. Y todo lo que sigue y a la cuánto, seno de tita. Ya tengo todo. Una igualdad. Voy a colocar una línea más, solo para que sea ordenado. T a la a por y a la 1 entre a. T a la cuánta me queda aquí. T a la menos 2 a la menos 1 es T a la más 2, ¿está bien? Por y a la cuánto, al cenito de tita. ¿Qué sacas ahí? ¿Qué A vale A 2? vale 2. Exacto, muy bien. Si A vale 2, ¿qué hacemos ahora? Vas a igualarme los y. Porque en el y está lo que busca, que es el tita. Igualame los y. ¿Qué me queda igualando los y? Como es en igualdad, bases iguales, potencia igual. 1 entre A. Pero A vale 2, queda 1 entre 2 igual a cuánto? Al seno de tita. Eso es todo. ¿Qué digo entonces? Que el seno de tita igual a un medio, el ángulo tita, ¿cuánto es? 30, ¿verdad? 30 grados es el ángulo que buscamos. Entonces, en la pregunta 4 marcarías tita es igual a 30, alternativa enano. Solución. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Todos? Sí, profe. Muy bien, ahí está. Entonces, siempre, muchachos, recomendación. Ustedes son de ciencias, así que ciencias, creo que son los muchachos que son más analíticos. Antes de alocarte, reemplazar cosas innecesarias, primero analiza, sea analítico. Van a ser ingenieros, van a ser médicos, sean analíticos. No reemplacen a ciegas porque trabajas en vano y te puedes equivocar. Primero analiza qué hago para llegar más rápido a mi respuesta. No reemplacen a ciegas. Así que analicen para que puedan tener una respuesta más rápida y sin errores. ¿Ya? Esa fue la 4. Bueno, la hora de término de la clase, ¿qué hora es? 9:30 o 9:40. ¿Qué les han dicho, muchachos? 9:30. 9:30. O sea, ya terminamos. Bueno, hemos avanzado poco. 4 preguntas y teoría. La próxima, no sé el horario como todavía no está definido. Si fuera los sábados,
por mí está bien porque los días de semana trabajo, así que el sábado está perfecto para mí. Si fuera los sábados, el próximo sábado nos reencontramos nuevamente y full práctica. Ustedes vayan avanzando porque ya son muchachos que tienen base. Vayan avanzando, la próxima clase hacemos la más complicada. Me dicen cuáles son las que no salieron y las explicamos aquí en clase. ¿Ya? Muy bien, muchachos, si no hay preguntas, aquí vamos terminando la clase. ¿Estaba entendible? Bueno, es un tema sencillo en sí, no es complicado. No hay preguntas, entonces aquí terminamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, profesor, Todo bien, profe, gracias. Hasta luego, cuídese. Cuídense, chicos, cuídense. Si la grabación la estoy enviando luego con el profesor Roger o al Drive. Chao, muchachos.